Muy bien, hoy quiero compartirles algo que desde la primera vez que leí hasta el día de hoy me pasa que me agarra como un cosquilleo, una sensación de, de querer más. Y vamos a hablar de Hechos, ¿sí? De Hechos, más específicamente Hechos 1 y 2. Y va a ser una prédica relatada, va a ser distinta a comparación de cómo la hago, porque me gustaría que vayamos nos metiendo en el relato de Lucas. Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, es el mismo que escribe Hechos, y dicen que es una segunda parte del Evangelio. Se habla mucho de los hechos de los apóstoles, pero también mucho de los hechos de Jesús y el Espíritu Santo. Hace una referencia tan clave y tan rica en la Escritura del mover del Espíritu Santo, del cumplimiento de muchas promesas mesiánicas, pero también del inicio de una iglesia empoderada. Entonces me gustaría que juntos, si tienes tu Biblia, si tienes tu aplicación en tu celular, que comiences en Hechos 1, búscalo, tomate el tiempo de buscarlo, porque va a ser una predica en donde vamos a ir profundizando en cada versículo y vamos a ir a meternos. Y me gustaría, antes de comenzar, orar. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido. Oramos para que nuestra mente, para que nuestro corazón, para que nuestro ser esté sujeta a la obediencia de Cristo. Oramos para que todo lo que pueda llegar a preocuparnos, angustiarnos, o lo que podemos llegar a traer de afuera, depositarlo ante tus pies, Señor, para que este día seas tú llenando nuestras vidas, seas tú llenando con la verdad nuestra mente, con la verdad nuestro corazón, y que tu presencia, Espíritu Santo, sea la que esté hablando este día, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para poder entrar en un contexto, me gustaría ir un poquito más fuera de lo que es Hechos para tener mayor claridad dónde nos vamos a sumergir. Sí, podemos ver que en Juan 14, desde Juan 14 en adelante, es Jesús mismo el que empieza a despedirse de los discípulos, hablándoles de lo último que iban a experimentar, pero Él les hace este énfasis súper claro. Y me gustaría leer Juan 14, 16, que dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no ve ni conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y estará en ustedes. No los va a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Y después, un poquito más adelante, Juan 7 vuelve a hacer este énfasis a los discípulos. Dice, pero yo les digo de verdad, les enviaré, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Él, en ese proceso de despedida, mientras iba llegando el día de su crucifixión, les recuerda a los discípulos que no iban a estar solos, que Jesús no lo iba a dejar huérfanos, que Él tenía que volver al Padre, pero que Él iba a mandar a un consolador. Y me encanta esta definición porque podemos encontrar en la palabra distintas definiciones de Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro abogado defensor, pero Él utiliza de manera profética, les enviaré este consolador, el que los va a consolar. ¿Y por qué digo esto? Porque después de que Jesús se entrega, es crucificado, muere y resucita,
Hay 3 días en donde la tumba está Jesús y los discípulos no saben qué es lo que está sucediendo. Y en medio de esa espera, los discípulos empiezan a experimentar distintas emociones. Empiezan a experimentar miedo, empiezan a experimentar dudas, empiezan a tener como esa sensación de que como los judíos lograron llevar a convencer a los romanos a crucificar a Jesús, ahora van a ir por ellos. El miedo a la persecución judía sobre los discípulos era latente, era latente. Y hago esta conexión de lo que Jesús en Juan 14 y Juan 16 dice. Les enviaré un consolador, alguien que los consuele, porque sabía que en ese momento los discípulos iban a pasar distintas aflicciones, hasta que vieran a Jesús resucitar, hasta que Jesús se les presente. Y eso sucedió. Se les presentó 40 días en donde les expuso, se expuso él mismo con las cicatrices de la crucifixión y los llevó a un tiempo de restauración en sus vidas. Podemos ver, y vamos a hacer un énfasis, pobre Pedro, pero la agarramos siempre de punto, pero vamos a ver cómo inclusive Pedro, que fue llamado un pescador de hombres, lo animó a soltar las redes de su oficio para soltar redes y empezar a pescar hombres a través del evangelio que él iba a ir aprendiendo a medida de que Jesús le iba enseñando, como ese mismo negó a Jesús en medio de la caminata hacia la crucifixión. ¡Hey! ¿Vos sos uno de ellos? No, yo no lo conozco. No lo conozco. Entonces, esa sensación de que en medio de los 40 días en donde Jesús se revela a los discípulos, no solamente les habló del reino, sino primeramente fue y miró sus corazones. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Hubo un momento en donde hubo una sanidad tan profunda en el corazón de los discípulos que los llevó a volver a comprender para qué fueron llamados. ¿Para qué fueron llamados? Entonces, esta palabra, esta definición que hace Jesús en estos 2 versículos de Juan como el consolador, el Espíritu Santo como consolador, es porque ellos ya veían lo que iban a experimentar, lo que iban a sufrir. Y me encanta esto porque es algo que sucede. Y también sucede que en medio de la espera del Espíritu Santo también se estaría cumpliendo proféticamente lo que decía Isaías, Ezequiel y Joel. El reino mesiánico se iba a estar manifestando en Hechos 2. Las promesas de un corazón nuevo, de que Él iba a morar en un templo nuevo, de que Él iba a habitar entre nosotros, de que Él iba a habitar en nosotros, todas las referencias de Dios sobre nuestras vidas, sobre los hijos de Dios que estaban en el Antiguo Testamento, se iban a cumplir en Hechos 2. Entonces, hay tanta riqueza en este capítulo de la Biblia que es el inicio de una iglesia empoderada y llena del Espíritu Santo. Leamos un poquito. Hechos 1. Hechos 1 dice, en el primer relato, estimado Teófilo, lo escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas está hablando del Evangelio, ¿sí? De su Evangelio en este momento. Por dice, el primer relato que te mandé y envié fue el Evangelio en donde Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba del cielo. Después de que
por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no se fueran ni salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, por cual Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en pocos días por el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos les preguntaban: Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero resaltar estas dos palabras. Poder, recibirán poder cuando hayan recibido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Cuando habla de recibir poder, en el griego habla de dunamis. La palabra en griego es dunamis. Dunamis, que significa poder, capacidad, fuerza, potencia sobrenatural para actuar. Y después dice, me serán testigos. Y la palabra testigos es mártur, que viene de mártir. Entonces, ustedes me serán testigos, serán llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del dunamis, que en el español lo podemos graficar como dinamita, un poder explosivo del Espíritu. Y serán mis testigos, mis testigos. Y cuando habla de testigos, es tan fuerte esta palabra en el original porque te lleva a entender la profundidad de la decisión que estás tomando por ser discípulo de Jesús. Me serás testigo, me serás mártir. Morirás por mí. Morirás por este mensaje. ¿Estás dispuesto a ser ese testigo? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para que me conozcan? Es muy profundo cuando vamos al original. Pero recibirán poder, recibirán dunamis, dinamita, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Testigos. Y acá hay algo muy importante. Jesús no dijo, recibirán dunamis, recibirán poder para sentir. Para sentir, para palpar, para experimentar de manera personal. Él dijo, les enviaré al Espíritu Santo con poder, con dunamis, porque van a ser mis testigos. Hay una llenura y una misión, no como una sensación. Dios no quiere que busquemos una sensación, un cosquilleo, algo en nuestro espíritu, sino que Él envía al Espíritu Santo para poder empoderarnos y ser testigos de compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas. El propósito del poder es la misión. Es la misión. Es compartir del Evangelio. Y acá voy a nombrar algunos datos que lo encontré súper consecuente. Entendemos que hubo muchas personas en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, pero quedaron 120 de los que habían estado ahí. Y 120 son las veces que se nombra dunamis en el Nuevo Testamento, con distintos propósitos, ¿sí? Y esto nos muestra que en medio de este mensaje necesitamos ser llenos y necesitamos la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Me encanta esto. Dunamis para tener revelación de Jesús. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo,
Dame dunamis, dame esa presencia del Espíritu Santo para tener revelación en la palabra y encontrarme con Jesús, para realizar milagros, para realizar señales. También está para fortalecernos en nuestra debilidad. En nuestra debilidad debemos ser llenos, debemos pedirle al Espíritu Santo, ven, lléname, porque estoy pasando por momentos difíciles que me llevan a ver mi debilidad. Pero en nuestra debilidad es cuando Él se hace fuerte, es cuando Él nos lleva a fortalecernos en Cristo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para discernir la actitud y la capacidad de Dios nos da para hacer ministerio. Para hacer ministerio, para estar en la iglesia, debemos estar llenos del Espíritu Santo y sin duda también para predicar el Evangelio. Y no hablamos de personas que pasan acá adelante para predicar el Evangelio. Debemos ser llenos del dunamis, del Espíritu Santo, para poder predicar en nuestro trabajo. Para cuando salgamos de nuestra casa al supermercado, necesito ser lleno del Espíritu Santo para poder compartir de Él. No estamos hablando solamente de una manera eclesiástica, sino estamos hablando de una vida en la cual como hijos de Dios debemos vivir. No puedo salir de mi casa sin antes tener mi tiempo de intimidad con Dios, leer su palabra y llenarme de su presencia. Porque si no hacemos eso, no vamos a tener las herramientas necesarias para hacer la voluntad de Dios. No es para algunos, sino es para todos los que Dios fue llamando y los que han respondido a aceptar ser hijos de Dios por medio de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz y nos llevó a poder reconciliarnos con nuestro Padre. Entonces, hay una misión y la misión está y la oportunidad está. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir vacíos o vamos a salir llenos? Y de eso se trata, de ser llenos del Espíritu Santo. Y no podemos vivir una vida cristiana sin ser llenos del Espíritu Santo. No podemos, no podemos. Amén. Muy bien, me encanta escucharte, mi amigo. Y Pedro es un fiel ejemplo. Por eso digo que vamos a ver una redención tremenda acá en Hechos. Pero Pedro es el ejemplo. Pedro sin dunamis, Pedro sin ser lleno del Espíritu Santo, yo no conozco a Jesús. En los momentos de tensión, en los momentos en donde él se sintió como presionado, negó a Jesús. Se llamó al silencio. ¿Cuánto nos ha pasado la oportunidad en donde debemos poder compartir de Jesús y decidimos hacer silencio? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo vamos a leer dentro de un rato, pero voy a hacer un spoiler. Hechos 2:36 dice, sepan pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Ese que sin ser lleno del Espíritu Santo negó a Jesús 3 veces, fue el mismo que le habló a 3.000 personas con autoridad, llenos del Espíritu Santo y con convicción. Los convirtió. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en todo momento de nuestras vidas. Y quizás me decís, ¿sabes qué, Mati? Estoy más cerca del primer Pedro que del segundo Pedro. Estoy más cerca de negarlo, pues me siento frío, me siento seco y se trata de eso. Que esta es la oportunidad, y me encanta decir esto, cuando más seco te sientes, estás a un chispazo del fuego del Espíritu Santo para volver a encenderte de nuevo. Nosotros que tenemos combustión a leña, luchamos cada vez que nos llega leña mojada y nos cuesta encender. Pero cuando hay una leña seca, un chispazo y se enciende rápido.
Cuando estamos secos, cuando nos sentimos apagados, cuando nos sentimos que nuestra relación con Dios está súper distanciada, que siento que no lo escucho, ¡hey! Pide. La palabra dice, cuánto más un hijo le pide al padre un pedazo de pan, cuánto más el Padre lo va a alimentar, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar el Espíritu Santo. Entonces, si estás seco, es la oportunidad para que el Espíritu Santo venga a encender tu vida de nuevo. Venga a traer ese fuego, esa dinamita, ese encender en tu espíritu como la primera vez o quizás siendo la primera vez. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir la vida de un discípulo de Dios. Amén. Amén, mi amigo. Amén. Hechos 2, saltemos al 2. Hechos 2, de 1, a ver, déjame buscar, al 13. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les apareció lenguas como de fuego que fueron repartidas y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. La espera terminó. Jesús en esos 40 días les dijo 2 cosas. La promesa va a venir, esperen. Quédense en Jerusalén, no se vayan de aquí, quédense aquí. Los discípulos y los seguidores de Jesús se reunieron en una casa, en un aposento alto, a esperar la promesa que Jesús le había dado por medio del Padre. Fueron llenos del Espíritu Santo, personas, discípulos, que algunos no tenían estudios, algunos no habían pasado no habían tenido la posibilidad de estudiar con un rabino, estudiar la ley. Fueron personas totalmente sencillas, con oficios, pero con un estudio totalmente reducido. Entonces no había un idioma más allá del que ellos hablaban. Pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y repartió lenguas como de fuego, idiomas. Y fueron empoderados por medio del dunamis, por medio de la dinamita explosiva del Espíritu, y en medio de eso salieron del aposento alto. Y acá yo quiero hacer una pregunta. Ellos esperaron, ellos creyeron, y dijeron, la promesa va a venir. Ahora te pregunto, ¿para qué querés ser lleno del Espíritu Santo? Esta es mi pregunta. ¿Para qué quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué quieren? Yo me la hice. ¿Para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para resistir al diablo? ¿Para que su poder se fortalezca en nuestra debilidad? ¿Para poder hacer milagros, como lo decíamos recién? ¿Para tener la revelación de Jesús? ¿Para poder servir en la iglesia? ¿Para poder predicar en la calle? Todo eso está perfecto. Todo eso está perfecto. Pero muchas veces lo vemos de manera personal e individual. Jesús está hablando a sus discípulos como una iglesia. En Hechos podemos ver la inauguración de la iglesia empoderada y enviada por medio del Espíritu Santo. Siento como que desde que inició este año, fines del año pasado y principios de este año, Dios dejó claro algo sobre la iglesia, que va a llegar un momento en donde vamos a salir y vamos a poder compartir de Jesús
en las calles. Dios quiere llenarnos y prepararnos, sí, también para resistir las tentaciones, para resistir al diablo. Quiere llenarnos para fortalecernos en Cristo en medio de nuestra debilidad. Quiere hacerlo porque lo necesitamos para nuestro día a día. Pero como iglesia, Dios nos está llamando a estar orando por la ciudad. Los jueves a las 6:30 de la mañana tenemos un espacio por Zoom en donde ya hace varios meses estamos preparando en oración el tiempo para poder salir a nuestra ciudad, a bendecirla, pero también para poder predicar el Evangelio. Y acá me gustaría honrar a las personas que se conectan todos los jueves. Levanta tu mano. Yo sé a quién está, el Pau, la Caro. No tengas vergüenza, Rodriguito se ha empezado a conectar también. Hay varias personas que se han conectado los jueves, pero no porque dicen, es una actividad más, me sumo. No, porque entendieron el propósito de estar orando los jueves a las 6:30 de la mañana, preparándonos para el día que Dios nos lleve a poder compartir del Evangelio en la ciudad. Estamos entendiendo que necesitamos la oración para poder llenarnos del Espíritu Santo y preparar la tierra para ese momento. Llega el momento en donde la iglesia, donde nosotros como iglesia nos va a tocar salir. Y yo honro a las personas que se están conectando los jueves a las 6:30 de la mañana. Y te animo, si no estás conectándote a las 6:30 de la mañana, a no ser que estés trabajando a esa hora. Me encanta Héctor. Héctor, en medio de sus salidas, muchas veces a terreno, sale al trabajo, tiene que salir de la ciudad, y él se conecta y está ahí escuchando. Está escuchando. Y él escucha. Basti, otra de las personas que también está conectándose el jueves 6:30. Chicos, no se trata de cumplir una agenda. Se trata de comprender el propósito de Dios para nuestra ciudad como iglesia, no de manera individual, sino de poder prepararnos en oración para poder como iglesia compartir el Evangelio. Ahora les animo, jueves a las 6:30 de la mañana es nuestro tiempo de oración por Zoom para poder conectarnos y preparar en la oración este momento que se acerca, cada vez más cerca, cada vez se viene más cerca, pero no estamos siendo arrebatados, de eso se trata. Estamos siendo prudentes, prudentes en oración, prudentes en prepararnos para. Por eso necesitamos que como iglesia podamos comprender que no busco la llenura personal, sino me tengo que ver como iglesia y que todos juntos podamos buscar esta llenura, este dunamis. Amén. Jueves, ¿a qué hora? Oh, me encantó. Vamos. Se va a llenar el jueves. Anotalo, Paulita, anotalo. Muy bien, mi amigo. Sigamos un poquito más. Acá me encantó esta parte que leímos, porque en medio de la espera, en medio en donde Jesús les dijo esto, esperen, de la espera llegó el encuentro, Y esto es lo que sucede después de ese encuentro. Y podemos leer un poquito más desde el 5. Gracias, mi amiga. Pausa de hidratación, manera mundialista. Desde el 5, 2:5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones debajo del cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno de los que oían hablar, lo escuchaban hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, esos no son los galileos, todos estos que están hablando, ¿cómo es posible que podamos oírlos hablar en nuestra lengua de la que hemos recibido y de la que hemos nacido?
partos, medas, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilias, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proseitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban diciendo, estos están borrachos, estos no entienden. Tranquilo, no, están pasados. Los discípulos pasaron de ser temerosos después de la muerte y resurrección de Jesús, antes de Jesús saliendo al encuentro, a ser testigos valientes de lo que Jesús prometió que iban a hacer por medio de la venida del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo. No quiero ser redundante en la vida de Pedro, pero sabemos lo que hemos hablado recién. Siendo temeroso, siendo un negador, volviendo, soltando las redes de hombre y volviendo a las redes de peces, volviendo a su oficio, negándose a todo lo que Jesús había dicho sobre su vida. ¡Hey, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre! Sobre ti construiré, sobre esta roca construiré mi iglesia. Había tantas palabras de afirmación, palabras de dirección de Jesús sobre la vida de Pedro, que cuando pasó lo que él dijo que no iba a suceder, sucedió. Entonces, esa situación lo quebró, a tal punto de decir, hasta acá llegué, frustrado, dolido, con temor, con miedo, decepcionado de él mismo, soltó lo que Jesús había soltado sobre él. Dijo, esto no es para mí, me vuelvo a mi oficio y listo. ¿A cuántos le ha pasado sentir esa sensación de decir, estoy haciendo las cosas bien, pero llega un momento en donde nos las mandamos y ya enseguida sentimos que no estamos ni calificados ni habilitados para poder seguir viviendo la vida de un discípulo de Jesús? Es algo súper recurrente, súper recurrente. Nos asustamos de las reacciones de Pedro, pero también lo entendemos porque muchas veces nos sucede a nosotros que por las cosas que podemos llegar a hacer, muchas veces le decimos a Jesús, a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hasta acá. Esto es mucho para mí. Esto es mucho para mí. Prefiero volver a mi vida, estaba quizás mucho mejor de lo que estoy hoy. Pero cuando Jesús sale a nuestro encuentro, Él vuelve a recordarnos de que nos ama, de que Él se entregó por nosotros, de que su amor es inagotable, que Él pagó en la cruz todos nuestros pecados. Por consecuencia hay perdón sobre nuestras vidas cuando nos las mandamos. Entonces, en medio de esa situación de Pedro, tuvo ese encuentro con Jesús que volvió a darle sanidad a su corazón, identidad, propósito y destino. Y ahí es donde podemos comprender esta situación. Discípulos temerosos a testigos que fueron valientes, llenos del Espíritu Santo, que hablaron con lenguas de fuego, que siendo llenos del Espíritu Santo, hablaron en otros idiomas, hablaron en idiomas árabes, de distintas regiones. Ahí recién lo leíamos. ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Oremos para que el Espíritu Santo nos llene para nuestra vida y nos empodere, sin olvidar la misión que tenemos como hijos de Dios y como sus discípulos.
Repito esto, cuando venga el Espíritu Santo, con ese dunamis, con esa dinamita, con ese fuego del Espíritu, me serán testigos. Son capaces de tomar la decisión de ser mártires, de negarse a ustedes mismos con tal de hacer la voluntad de Dios, de decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero despojarme de mi vida, quiero tomar todo por basura con tal de hallarme en ti. Los discípulos, cada uno de ellos fueron asesinados por el Evangelio. Entregaron sus vidas por tal de predicar las buenas nuevas, hablar de Jesús, hablar del Evangelio del reino. Ellos entregaron sus vidas, fueron mártires, fueron testigos, de temerosos a testigos. Y acá aparece algo que es sorprendente. Entonces, Pedro, Hechos 2:14 al 36. Acá me voy a detener a poder leer esto que es súper importante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque esto no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la tercera hora del día, sino que estos es lo que fueron dicho por medio del profeta Joel. Acá estaba cumpliéndose la profecía de Joel 2. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar de la Biblia. Empezó a recitar versículos de Joel, de David, y empezó a decirles, esto es lo que el profeta Joel dijo, esto es. Lo que David dijo, esto es. Joel 2 es lo que nombra acá en Hechos Pedro. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré mi espíritu en estos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y de nuevo ahí, en voz en cuello, me lo imagino como desgarrando su garganta, siendo lleno del Espíritu Santo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, quien Dios en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz. Por manos de impíos lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía, a la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues esta es mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanzas. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí de nuevo, Pedro, hermanos del patriarca David,
Les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentarse a uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Ahí hablando de David, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios. A este, al que está hablando David, al que está mencionando estos versículos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan ustedes, pues, la certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces, acá Pedro, poniéndose en pie, siendo lleno del Espíritu Santo, dijo todas estas cosas. Todas estas cosas. El cumplimiento de Joel, el cumplimiento de las palabras de David fueron mencionadas por medio de un Pedro empoderado por el dunamis del Espíritu Santo. Por el dunamis del Espíritu Santo. ¿Y qué cambió en Pedro, en ese Pedro que lo había negado? ¿Qué cambió? No cambió ni su historia, no cambió sus pecados, no cambió absolutamente nada de lo que había vivido. Lo que cambió es que dejó de vivir la vida que estaba viviendo a ser lleno del Espíritu Santo. Una llenura transforma nuestra manera de pensar. Una llenura hace que la palabra de Dios esté escrita en nuestro corazón, esté escrita en nuestra mente. Es necesario tener intimidad en nuestros días antes de salir de casa, pedirle al Espíritu Santo, necesito ser lleno de ti, porque comprendo que al salir de mi casa ese es mi campo misionero. No necesito irme a África para pedirle al Espíritu Santo que me llene. Necesito salir de mi casa para pedirle al Espíritu Santo, ven. Porque hay personas que no conocen de ti. Me encanta esto que decía Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. El Espíritu de verdad, a que el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Hay una misión. Hay una misión. Nosotros no somos hijos de Dios y aceptamos por gracia la salvación, y qué lindo es los domingos a la iglesia disfrutar, si es parte de. Pero si mi vida como un hijo de Dios depende de cómo estoy, depende de ir solamente los domingos y ahí queda mi vida cristiana, estamos perdiendo la posibilidad de experimentar la mayor herencia que Jesús nos dio. Amén. El Espíritu Santo es la promesa que Él suelta para los que son hijos de Dios. Pero depende de nosotros el decirle al Espíritu Santo, quiero conocerte y necesito ser lleno de ti, porque no se trata de mis capacidades, se trata de lo que tú puedes hacer en mi vida. Amén. Amén. Gracias, Jesús. El Espíritu Santo transforma nuestro miedo en valentía. Nuestro miedo en valentía. Como decíamos recién, nosotros podemos ser buenos para poder conversar, para poder relacionarnos, pero muchas veces, creo que el 98%, capaz que hay algún evangelista acá que dice, yo le mando igual.
Eh, pero nos da vergüenza o miedo de poder hablar de Jesús. O quizás no sabemos cómo iniciar. Hay espacios en donde nos permite la iglesia capacitarnos. Hay espacios en donde muchas veces vienen personas a capacitarnos para poder hablar de Jesús. Como iglesia debemos aprovechar esos momentos. El sábado que viene Roger, pastor, evangelista, años hablando del Espíritu Santo. Son espacios en donde tenemos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo no cacho mucho de esto, pero necesito aprender. Ahí necesitamos tener un corazón enseñable, un corazón sencillo, humilde, que nos lleve a decir, necesito de lo que Dios le dio a otro para poder aprender y capacitarme. Quizás está la pasión, la euforia, el deseo, el fuego de querer hablarle a otros, pero no tenemos las herramientas. Estas son oportunidades maravillosas que el Señor nos permite tener como iglesia para poder capacitarnos. Entonces les animo. No estoy vendiendo el coso, pero es la oportunidad que tenemos para poder empaparnos del Espíritu Santo por medio de una persona que por años fue llena, sigue siendo llena y sigue siendo colaborador con Cristo para hacer la voluntad del Padre. Amén. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, es inevitable ser llenos de su palabra, ser llenos de su presencia. Él mismo hace que cuando tenemos vergüenza al abrir nuestra boca porque no sabemos qué decir, Él llena nuestra boca con su palabra. Por eso es importante meditar en la palabra. Por eso es importante tomar tiempos de intimidad con Dios. Es importante conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está más interesado en conocerte que muchas veces nosotros conocerlo a Él. Algo compartía el viernes en los jóvenes. El Espíritu Santo es la primera persona que te recibe al despertar y la última persona que te despide al dormir. Buenas noches, Espíritu Santo. ¿Cómo está siendo tu relación con el Espíritu Santo? Buenos días, Espíritu Santo. ¿Cómo están teniendo tus conversaciones cuando recién te levantas? Yo mucha autoridad en eso no tengo, porque yo me levanto y como que me cuesta arrancar, como que arranco dormido. Y por ahí mi esposa me pide hacer cosas, las hago, pero estoy en modo dormido. Y hay veces que rompo cosas en el camino. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es la promesa de Jesús. Es quien viene a habitar y morar en nosotros. No es una energía, no es una fuerza, es una persona que tiene emociones, que se alegra con nosotros, que se entristece cuando hacemos mal las cosas. Es una persona. ¿Cómo yo me estoy relacionando con esa persona? ¿Cómo estoy generando esa confianza? Insisto, Él es el primero que desea ser nuestro amigo. Es el primero el que quiere espera levantarnos y dice, hey, Hugo, buen día. Buen día, Hugo. ¿Te gustó los sueños que te di? Hugo, ¿qué querés hacer hoy? Val, ¿qué querés hacer hoy? Basti, ¿qué querés hacer hoy? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Él es la primera persona que está entusiasmada en que nos levantemos para tener una conversación y contarnos lo que Él quiere hacer con nosotros este día. Por eso es importante ser llenos, tener una relación con Él. Amén. Amén. La transformación que tuvieron los discípulos en el aposento alto los llevó a ser llenos y producir ese impulso del Espíritu, ese impacto. Y con esto cierro. Hechos 2:37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás
a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación perversa. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a esos 120, 3.000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. La predicación no solo fue escuchada, fue recibida con convicción. ¿Te das cuenta? Yo me doy cuenta cuando hablo yo, me da vergüenza o me trabo o digo cualquier cosa. Pero mi corazón dice: Señor, por favor, enséñame a poder hablar de esto, hablar cuando salgo de casa. Quiero tener esa valentía, me cuesta. Quiero pasar de ser temeroso a ser un testigo, pero me cuesta. Pero aún así, vemos como esos temerosos fueron llenos del Espíritu Santo, terminaron siendo testigos que predicaron con convicción, y con convicción fue recibido ese mensaje. Amén. Pedro responde, ellos dicen: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse de todo lo que hemos dicho, de todo lo que le hemos dicho. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la consecuencia de todo eso fue que 3.000 personas se añadieron. Me encanta esto: cuando el creyente es transformado, el mensaje se vuelve poderoso. La misión siempre produce fruto cuando nace del Espíritu. Podemos tener buenas actitudes, podemos ser buenos para poder conversar, pero hay una diferencia. Cuando lo hacemos a nuestra manera, puede salir bien. Pero cuando lo hacemos llenos del Espíritu Santo, trae transformación y trae fruto. El fruto que vemos acá fueron 3.000 almas que se arrepintieron y decidieron creer en Jesús y se bautizaron en el nombre de Él por el perdón de sus pecados. Y hay un patrón que me encanta, que veo en Pedro acá. Dice: Pedro pasó de sentirse un fracaso, pasó a una restauración. De la restauración pasó a la espera. Jesús le dijo: esperen. De la espera fue lleno. De la llenura fue transformado. De la transformación dio un testimonio. Y de ese testimonio hubo este fruto. Pedro no hizo todo eso para que lo vean a él, sino para exaltar a Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a correr del plano y va a exaltar a Jesús. Nos va a empoderar y a través de nuestra vida va a hablar, pero nosotros no vamos a hacer la imagen que queremos demostrar. Lo que vamos a hacer es que vamos a entronizar a Jesús, porque de eso se trata. Jesús es todo. Recordamos lo que Jesús hizo en nuestra vida y sigue haciendo en nosotros. Por eso hablamos de Él. Por eso le pedimos: Espíritu Santo, que Cristo sea entronizado, que Cristo sea glorificado, que las personas puedan conocer a Cristo. Gracias por usarme, gracias por tenerme en cuenta, pero que sea Cristo, que sea Cristo, que sea Cristo, que sea Cristo, que sea Dios. Cuando somos llenos, estos versículos son un impulso, y con esto termino. Yo estos versículos, puse 3 versículos, 4, que los leía de una manera, pero al escribir esto como que se me prendió
como un foco distinto. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis de Dios para salvación a todo aquel que cree, para el judío primeramente y también para el griego. Porque la palabra de la cruz, esto es 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es dunamis de Dios. Es dunamis, es poder de Dios. 1 Corintios 2:4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y del dunamis de Dios, del poder de Dios. Y acá tenemos nuestra misión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Este es un tiempo en donde Dios nos viene preparando como iglesia, nos viene capacitando, aprovechamos esas instancias. En oración nos preparamos para bendecir a Temuco, pero en esta espera que Jesús nos está haciendo, ¡hey, esperen! En medio de la espera, oren, 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 oren por su ciudad, oren por Temuco. Oren por tu vecino, ora por tu familia, ora por los familiares de un amigo, ora por las personas que te cruzas en el supermercado. Pero mientras esperamos, vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y quizás de manera personal vas a tener el impulso del Espíritu de poder hablarle a una persona. Pero esto se trata de algo congregacional, de esto de cuerpo, de aprovechar y experimentar la riqueza del cuerpo de Cristo. Amén. Le voy a pedir a Diego que me acompañe para poder orar. Y quiero hacer un llamado, solo un llamado. Si hoy te sentís seco, si hoy te sentís apagado, si hoy te sentís como ese Pedro que estás más para renunciar y soltar todo lo que Dios dijo de ti y volver a vivir la vida que estabas viviendo antes de conocer a Jesús, yo te invito a que no tengas vergüenza y pases adelante, porque vamos a orar para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. No se trata de mí, no se trata de nuestros méritos, se trata que Dios ve nuestros corazones y la necesidad de ellos para poder ser, para Él poder responder de la manera en la cual Él quiere que vivamos. Y si necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, cuanto más nuestro Padre Celestial, si lo pedimos, nos lo va a dar. Entonces, este es el tiempo.